La despedida fue rápida, casi como quien cierra una puerta sin mirar atrás. Él revisó el reloj, murmuró algo sobre los horarios de los vuelos y salió de casa con la maleta arrastrándose por el suelo. Yo me quedé inmóvil en el umbral, sintiendo que el silencio me envolvía más de lo que debería. La rutina dictaba que debía continuar mi mañana como siempre. Pero algo pesaba en el aire, era un vacío que no lograba nombrar. Cuando entré a la cocina para preparar café, lo encontré allí, de pie. Buscando algo en la alacena como si ya conociera cada rincón de mi casa. Llevaba la camiseta arrugada, el pelo algo desordenado y esa expresión de quien acaba de despertarse pero no del todo. Vestida con mi bata ligera, me sentí expuesta de una forma inesperada. Sus ojos recorrieron mis movimientos, no con descaro, sino con una atención casi silenciosa. No dijo nada, tampoco hizo un gesto fuera de lugar, pero su mirada sostuvo la mía medio segundo más de lo necesario. En ese instante sentí una chispa que no era deseo ni coqueteo, sino una revelación incómoda. Alguien me estaba viendo de verdad. Cuando él salió de la cocina, el eco de su presencia quedó flotando en el aire y por primera vez en mucho tiempo la casa, mi refugio habitual, me pareció extrañamente ajena. Los días pasaban como si alguien los hubiera puesto en repetición. Cada mañana lo veía en la terraza, arreglando una vieja silla con paciencia, mientras el sol le dibujaba sombras en los brazos. Fingía ocuparme en 1000 tareas insignificantes, pero mis ojos se escapaban solos hacia él, como si tuvieran memoria propia. Por las tardes lo escuchaba hojeando el periódico. El crujido de las páginas sonaba más fuerte de lo que debía, como si cada doblez despertara algo que yo no quería nombrar. Intentaba convencerme de que era mera coincidencia, de que no estaba pendiente de sus movimientos, pero la verdad era otra. Pensaba en él cuando no debía, me sorprendía recordando el sonido de su risa apagada, la manera en que apartaba el cabello de la frente mientras trabajaba. Esa noche coincidimos en la cocina más tiempo del necesario. Él buscaba un vaso y yo, sin prisa, revolvía el azúcar en el café. Hablamos del clima, de la fuga de agua en el fregadero, cosas simples que, sin embargo, se cargaron de una tensión invisible pero cortante. Cuando terminó la charla revisé el móvil y vi un mensaje de mi marido, como de costumbre, pero esta vez mis dedos no se apresuraron a contestar. Lo dejé a un lado, mirando la pantalla apagarse lentamente, sintiendo que algo dentro de mí también cambiaba de ritmo. La salida al supermercado empezó como cualquier otra, con la lista arrugada en mi mano y los pasillos llenos de ruido cotidiano. Él empujaba el carrito con esa calma suya que a mí me descolocaba. Escogía las frutas con una atención que parecía excesiva, como si el mundo se redujera al peso exacto de cada manzana. Al pagar, mientras pasaba las bolsas hacia mí, sus dedos rozaron los míos. Fue un contacto breve pero suficiente para que mi respiración se agitara sin razón. De regreso a casa, las bolsas pesaban más de lo normal, o al menos así lo sentí cuando él me ofreció ayuda y, al sujetar la más pesada, nuestras miradas se cruzaron en un punto medio entre la confusión y algo más profundo. Sin apartar los ojos, él se inclinó despacio, sin prisas, sin preguntas, hasta que nuestros labios se encontraron en un beso corto, contenido pero inevitable. Me aparté casi de inmediato, la sorpresa mezclada con una punzada de deseo que me recorrió de pies a cabeza. Durante toda la tarde evité mirarlo, pero en mi interior el recuerdo de ese instante latía como un tambor incesante, y esa noche, en la cama vacía, por más que cerrara los ojos y apretara las sábanas entre los dedos, la escena volvía a repetirse en mi mente una y otra vez, como si el sueño se negara a rescatarme de aquella sensación que me quemaba por dentro. Intenté poner distancia, llenar los huecos que él había abierto sin querer. Limpié la casa con una obsesión casi absurda, sacudí estanterías que no tocaba desde hacía meses, fregué el suelo aunque no estuviera sucio, salí al supermercado 2 veces el mismo día solo para respirar otro aire, pero ni siquiera entre las góndolas frías de los congelados logré olvidarme de él. Volvía a casa y allí estaba la taza que había dejado en la mesa, tan sencilla y corriente, pero de algún modo más llena de vida que todas las palabras vacías que intercambiaba con mi marido. Por la tarde él me llamó desde su hotel, habló de reuniones y números, su voz sonaba distante, como si la conversación fuera un trámite más en su agenda. Al colgar, sentí que la llamada no había servido para acercarnos ni un centímetro. Él, por su parte, se mantenía en silencio, no mencionaba el beso. Pero cada vez que nuestros ojos se cruzaban en esos pasillos cargados de quietud, sentía que sus pensamientos gritaban y los míos respondían igual de fuerte. Esa noche,
Mientras ordenaba unos libros antiguos para distraer la mente, de entre las páginas de uno cayó una hoja doblada con cuidado. La abrí y encontré unas líneas escritas con tinta desvaída. Hablaban de vidas que se quedan quietas por miedo a moverse, de rutinas que ahogan los latidos del corazón. Y al leerlas sentí que esas palabras no describían a cualquiera, sino que hablaban de mí, de mi propia existencia congelada sin que yo hubiera querido admitirlo. No esperaba verlo esa noche, ni siquiera había revisado el reloj con la inquietud de otras veces, cuando de repente la puerta se abrió y él entró con la chaqueta aún en la mano, anunciando que había hecho una parada rápida en casa aprovechando el camino de regreso de una reunión. Yo me quedé quieta, atrapada entre la sorpresa y una incomodidad que me crispaba los dedos. Se acercó como siempre, con esa costumbre que parecía más reflejo que deseo, me rodeó la cintura y depositó un beso fugaz en mis labios, un gesto aprendido, casi automático, como si marcara la casilla de un deber cumplido. Mientras sus labios tocaban los míos sentí que me endurecía por dentro, como una estatua de mármol, incapaz de devolver el gesto con naturalidad. Mi cuerpo estaba presente pero mi mente volaba lejos, y fue en ese instante cuando noté, con un sobresalto oculto, la mirada del invitado desde el umbral del pasillo. Él observaba la escena en silencio, sin mover un músculo. Nuestros ojos se cruzaron. Fugazmente, cargados de una electricidad que nadie más parecía notar, pero que a mí me sacudió desde dentro. Cuando mi marido se giró para dejar su maletín sobre la mesa, yo me quedé inmóvil, sintiéndome una pieza de mobiliario más en aquella casa, ajena a la calidez que alguna vez había existido, y mientras la rutina seguía su curso alrededor mío, me invadió una extraña sensación de desubicación, como si, de repente, hubiera sido expulsada de un mundo que ya no sentía como propio. La mañana de su partida fue silenciosa, sin prisas ni despedidas calurosas. Él se fue como quien deja la luz encendida por error, y la casa quedó envuelta en una quietud que pesaba más que cualquier sonido. Las horas se arrastraron bajo el techo pesado de un cielo cargado de lluvia, hasta que las gotas comenzaron a golpear los cristales con ritmo insistente. Estábamos solos. Él sentado junto a la ventana, observando cómo el agua dibujaba caminos en el vidrio, yo, fingiendo leer un libro que no entendía. Rompí el silencio hablando del clima, luego de los planes que se aplazan por el mal tiempo, de los miedos pequeños que uno arrastra sin notarlo. Él respondió con una naturalidad que me desarmó, compartiendo sus propias dudas, sus tropiezos, sin máscaras ni adornos. A cada palabra sentía que la distancia entre nosotros se encogía. Aunque nuestros cuerpos no se gozaran, la tensión era tan densa que casi podía tocarla, como un hilo invisible que nos mantenía conectados. En ese momento me descubrí a mí misma respirando de otra forma, con una vitalidad que creía perdida, como si por fin hubiera despertado de un letargo demasiado largo. Lo miré con una mezcla de osadía y vértigo, y sin pensarlo demasiado, dejando que la voz me saliera firme pero baja, le propuse salir a dar un paseo, con la lluvia como excusa inocente. Aunque ambos supimos que no buscaba evitar el encierro, sino acercarme un paso más a aquello que ya había empezado a encenderse dentro de mí. La lluvia había amainado cuando salimos, pero el suelo seguía húmedo y los árboles del parque goteaban lentamente, como si el mundo respirara con calma tras la tormenta. Caminamos sin rumbo fijo, esquivando charcos y hojas caídas, mientras el aire fresco nos envolvía con una claridad que parecía limpiar más que la propia lluvia. Hablamos de cosas simples, de los bancos vacíos, de las flores que sobrevivían a pesar del clima, pero poco a poco las palabras se deslizaron hacia algo más profundo. Mencionó, casi en un susurro, que a veces la vida se nos escapa entre los dedos mientras cerramos los ojos para no ver lo que nos duele. Su frase quedó suspendida en el aire, cargada de verdad, y sentí que me atravesaba entera antes de responderle con una inquietud que no pude ocultar, preguntando qué ocurre si los ojos se abren demasiado tarde. Él no contestó, pero su mirada, fija en la mía, me habló con una intensidad que no dejaba espacio para la duda. Seguimos caminando sin prisas, como si el tiempo se hubiera vuelto maleable, estirándose para concedernos un respiro en medio de la confusión. Al llegar a casa, antes de entrar, nuestras miradas se quedaron atrapadas la una en la otra, más largas que nunca, más sinceras, como si sin decirlo estuviéramos aceptando en silencio que ya habíamos cruzado un umbral invisible y que no había vuelta atrás. La mañana parecía una cualquiera, pero la tensión se sentía en cada rincón de la cocina mientras él sujetaba la estantería que yo intentaba limpiar. Su mano sostenía la madera con firmeza y la mía, a escasos centímetros,
Temblaba más de lo que quería admitir, la cercanía era insoportable. Su respiración rozaba mi mejilla y el calor que desprendía me envolvía de un modo casi eléctrico. Nuestras miradas se encontraron y, por un segundo suspendido en el aire, ninguno de los dos se movió, como si el tiempo nos diera la oportunidad de escapar o de rendirnos. Elegí rendirme, dejé que mi miedo se disolviera y, con una decisión que no pensé, me incliné hacia él y rocé sus labios con los míos. No fue un beso impulsivo, sino firme, casi silencioso, pero cargado de todo lo que había callado hasta ese instante, justo cuando nuestras bocas se reconocían. La puerta de entrada se abrió y vi, con el corazón golpeando mi pecho, la silueta de mi marido apareciendo en el marco. Sus ojos tardaron un segundo en entender lo que presenciaban, pero cuando lo hicieron, no dijo ni una palabra, no levantó la voz, no hizo pregunta alguna, simplemente nos miró, inmóvil, como si el aire se hubiera vuelto plomo. Luego, con una lentitud que me partió el alma, giró sobre sus talones y salió de la casa dejando la puerta abierta detrás de él. Mientras el silencio más absoluto se derramaba sobre nosotros como una sentencia irremediable. El día se arrastró pesado, como si las horas se pegaran unas a otras y el aire dentro de la casa se espesara hasta volverse casi irrespirable. Cada rincón estaba impregnado de un silencio denso que no conseguía romper ni con el ruido de los platos ni con el murmullo bajo de la televisión encendida sin que nadie la mirara. Él se acercó en algún momento, con los ojos sombríos y la voz cuidadosamente contenida, sugiriendo que habláramos, que pusiéramos las cartas sobre la mesa antes de que el vacío nos engullera por completo, pero no quise. No pude soportar la idea de escuchar en voz alta lo que ya estaba claro en nuestras miradas. Le pedí que se fuera, no con reproches ni lágrimas, sino con una calma que me sorprendió tanto como a él. Sin discutir ni intentar quedarse, se marchó cerrando la puerta con una suavidad que dolía más que cualquier portazo. La noche cayó como un telón pesado y seguí esperando un ruido de llaves que no llegó hasta bien entrada la madrugada, cuando finalmente la puerta se abrió y mi marido cruzó el umbral. No se detuvo. No me dirigió ni un vistazo. Atravesó la estancia como un desconocido que pasa de largo por la vida de alguien que ya no significa nada. Me quedé sentada en la cocina, con las manos aferradas a una taza de té frío que no recordaba haber preparado, observando cómo el vapor que alguna vez había tenido se había desvanecido por completo, igual que yo. La maleta de mi marido desapareció por la puerta sin que yo hiciera el menor intento por despedirme. Sus pasos resonaron huecos en el pasillo mientras el eco de la puerta al cerrarse quedó flotando en el aire como una certeza amarga. Él se marchó por unos días. Lo dijo con ese tono distante que ya era parte de nuestra rutina, pero esta vez sonó definitivo. Él se fue y el invitado no volvió, no dejó nota, no mandó mensaje, simplemente se esfumó como si nunca hubiera estado. La casa entera, antes llena de presencias invisibles, se sintió de golpe como un cascarón hueco. Un espacio ajeno donde cada habitación parecía más grande y más fría. Me descubrí de pie frente a la ventana del salón, mirando una calle vacía donde ni los coches pasaban ya. Las luces de las farolas lanzaban sombras largas que se mezclaban con mi propio reflejo en el cristal. Era la imagen de una mujer que había cruzado un punto sin retorno. Lo entendí sin necesidad de palabras. Ni la vida que había dejado atrás me pertenecía, ni la que había imaginado se había materializado. Estaba suspendida en un limbo silencioso donde el tiempo pasaba pero yo no avanzaba, como si me hubiera quedado atrapada en medio de una historia que había comenzado con un suspiro y terminaba ahora con un vacío que se sentía más profundo que cualquier grito.